Y lo primero es que cuentan qué has estado trabajando últimamente en tema editorial. Romper los sellos, ¿no? Sí, pues. Los 7 sellos. Los 7 sellos. Ha caído el primer verbo. Últimamente he estado trabajando en un libro que me ha llevado harto trabajo, digamos, en un proyecto como bien exigente. Un autor algo, bueno, en realidad bastante sumergido, bastante extraño, que no sé en realidad cómo llegó a mí, ¿eh? O yo llegué a él, la verdad es que ya se me perdió la pista de cómo nos llegamos a conocer. Pero el asunto es que me encargó, vio mi trabajo, digamos, un trabajo que yo empecé haciendo con mis libros, después con algunos libros de otros, y al parecer le interesó este tema de cómo ella hacía los libros a mano y de cómo los editaba y el cuidado que ponía en eso. Entonces empecé a trabajar en este libro extenso, el más extenso que he hecho hasta ahora, y es más algo que me ha llevado más tiempo, que me ha llevado más esfuerzo, trabajo fuerte. Y lo terminé hace poco, terminé un ejemplar, digamos, que hice para él, y otro ejemplar que hice para mí. Y está el plan, digamos, de hacer más ejemplares y ver si alguien se interesa, si puede ser algún interesado, no sé de dónde en realidad, para un libro que en realidad nadie conoce. Pero eso es lo último, y espero yo seguir trabajando con este autor. No sé si me vuelve a enviar algo, la verdad, no sé. Es como una especie de grupo medio cerrado, la verdad, porque este libro que edité es de un autor y antes edité otro de este mismo grupo, de este mismo, una especie de orden, ¿no? De otro autor que también me contactó para que lo editara. Hizo otra edición de 15 ejemplares del libro anterior. Y este otro libro ya es otra cosa, es realmente algo que mientras yo lo leía y mientras lo diagramaba, digamos, yo iba pensando, qué brutalidad esta cuestión, o sea, realmente ¿de dónde salió esto? Y en cierto momento como que decidí simplemente no tratar de dilucidar el misterio, simplemente hacerlo de que me dictaba el carácter del libro, el tono de la escritura y el espíritu de esa escritura. Segundo. Bueno, este es el primer ejemplar de el Codex Nosimbalta, digamos, que en realidad no ese es el título con el cual el libro me fue presentado. El libro me fue presentado con el título Historia del Reino Literario de Nosimbalta, por Nathaniel Ratamarris, y fue editado en Santiago de Chile por Editores Fantasma. Y yo lo titulé Codex, digamos, o lo subtitulé o lo sobretitulé Codex Nosimbalta simplemente porque tiene esa naturaleza atemporal, digamos. Y el título Codex en latín, del códice, que viene justamente del caudex, que eran las tablitas que usaban los romanos para escribir con el estilo, que eran dos tablas que se unían igual con esto, con cuerdas, se unían dos tablas con cera y se escribía. Entonces de ahí viene el códex, el códice, que es este libro, digamos, encuadernado como lo conocemos ahora. Y me pareció adecuado ponerle códex, con ese arcaísmo, digamos, latinismo arcaico, porque en el fondo es un libro que
que responde a, yo creo, a esa misma necesidad antigua del conocimiento y de la escritura depositada en este soporte. Por lo mismo utilicé un tipo de encuadernación que es la copta, que es la encuadernación que utilizaban, digamos, los cristianos coptos alrededor del año 300 después de Cristo. Y es probable que haya sido utilizada mucho antes, que consiste en unir los cuadernillos a través de costuras y unir las tapas a los cuadernillos a través de perforaciones, digamos, y de otras costuras. Generalmente ellos no usaban esto, no usaban las guardas que nosotros usamos ahora. Pero yo consideré pertinente usar guardas porque, además de encerrar un significado simbólico que yo también, digamos, de alguna manera agregué, además de eso, digamos, me pareció que protegía y le quitaba ese carácter tan crudo al libro, porque de alguna manera, al estar directamente expuesta la madera a la cubierta y estar los cuadernillos separados, digamos, era demasiado crudo, y el libro a mí me pareció que requería como un peldaño más de sofisticación, entonces, o de sutileza, digamos, en su hechura. Entonces uní los cuadernillos, igual los pegué, significa que aquí está la pegada, y le agregué guardas, y las guardas las diseñé y las pensé, digamos, también con algún significado, que prefiero no explicar porque la única persona que se lo expliqué fue el autor, y prefiero que cada lector descubra en estas guardas, en estas formas, en estos símbolos que están tanto al comienzo como al final del libro, que descubra un significado, que existe algo que se quiere decir que no es necesariamente explícito y que incluso trasciende lo que yo mismo puedo llegar a pensar que significa. Tercero. Con los 3 primeros sellos cae la cuerda. Exacto. Wow. Son las tentaciones del espíritu. Ahí está ya listo. Da un poco de terror, Este ejemplar yo planeo en este momento, ya estando aquí, habiendo llegado del viaje, pasar a entregárselo a su autor, que es el ejemplar 1 que está preparado para él. Un ejemplar 2 lo hice, digamos, para mí, como editor. Me arrogué ese derecho y bueno, no sé si habrá un ejemplar 3 o 4, aún no está visto, eso aún no está decidido. Algo hemos adelantado con el autor, pero en realidad no hay una decisión tomada. Todo depende de qué ocurre ya con el libro. O sea, yo creo que cuando él lo tenga en sus manos, cuando él lo vea, ahí recién podremos considerar la posibilidad de abrir el libro a otro público. Estos son cosas no
deberían existir y existen. Y existen, exacto. Oh, maravilla. Wow. Fantástico. Si lo toco puede desaparecer, ¿no? Se corre ese riesgo siempre. Es un sacrilegio tocarlo, ¿no? Yo lo tenía ahí, sí. Sacrilegio. Wow. Qué maravilla. Sí, a ver. Hubo un tercer ejemplar. El primer ejemplar, supongo yo que el autor lo tendrá guardado bajo 7 llaves. El segundo yo lo tengo, digamos, también bastante custodiado. Y el tercero, bueno, sí existe el tercero, o sea, en realidad, pero no se hizo al mismo tiempo que los dos primeros. El tercero, es que el problema es que llegó este tipo, o sea, y bueno, no sé yo la verdad de dónde. Yo le pregunté al autor y al parecer no había una conexión. En realidad fue bien vago, fue bien ambiguo también el autor en su respuesta. O sea, yo la verdad no podría ponerle las manos al fuego porque él no estaba enterado del asunto. Tal vez estaba enterado, no lo sé. Pero el asunto es que llega este tipo y este argentino, pero con un acento argentino medio extraño. Yo en realidad no tengo buen oído para acento argentino. Sé que los argentinos hablan muchos acentos argentinos dentro de Argentina. Eso es lo único que sé. Así que podría decir si es de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de Mendoza. Pero llega este argentino a preguntar por el libro. Y ni siquiera me pregunta por el Codex Nucimbalta o por la historia del reino literario Nucimbalta o por el libro de Nathaniel Ratamarri, me pregunta pues simplemente por el libro. Entonces yo tardo un momento en como tratar de entender de qué me está hablando. Y le explico simplemente que bueno, después que ya entiendo que me está hablando de un libro en específico y de que al parecer se trata del libro que yo acabo de hacer hace poco, el tipo simplemente me empieza a preguntar que si lo puede ver. Entonces yo, de hecho, el ejemplar que tenía para mí pensaba dejarlo para mostrarlo, pero no sé, decidí no mostrárselo. Le dije que no lo tenía conmigo, que lo tenía en otro, que lo tenía en una bodega, que lo tenía yo ni me acuerdo, o sea, como que lo tenía en otra oficina, en otro lugar, no en ese lugar físico donde estábamos. Lo tenía guardado allá, que en ese momento no se lo podía mostrar, que disculpara, que en otro día encantado. Bueno, el trabajo fue, como explicaba, bastante arduo. Además de la encuadernación, que es laboriosa, que toma varias horas, está el hecho mismo de la diagramación. Para la diagramación utilicé la tipografía Adobe Caslon Pro, que es una actualización, o una versión más bien, digital de la tipografía Caslon original del siglo XVI. Y en ese sentido también me pareció un buen cruce, digamos, entre modernidad y antigüedad. Y me pareció que resaltaba el carácter atemporal del libro. Para las capitulares utilicé una tipografía que se llama Celtic Elves, que reproduce, digamos, de alguna manera los nudos y los diseños tradicionales, digamos, de la cultura celta, que en el fondo son todos estos nudos intrincados, digamos,
la simetría, la no simetría, esta especie de flora inexistente, fauna inexistente que se encuentra en los manuscritos celtas. O sea, de hecho, en los manuscritos celtas uno encuentra todo este tipo de animales extraños, mitológicos, seres también antropomorfos, mitológicos, mezclados con una fauna exotiquísima y todo esto en estos nudos intrincadísimos. Bueno, ahí está el libro de Kells como uno de los más grandes ejemplos del arte insular europeo de la Edad Media. Bueno, me pareció también que era apropiado utilizar este tipo de capitulares que en el fondo remiten a la manera en que se hacía antiguamente los libros, en que las capitulares impresas imitaban en el fondo las capitulares iluminadas de la Edad Media. Y en el fondo mantener esa diagramación en el libro me pareció importante. Mantener, por ejemplo, el título o el sobretítulo que decía el Codex Nos Invaltas, sobre el cuerpo de texto, las capitulares, la numeración de páginas, en el fondo que fue una página limpia, de letra legible, transparente, que en el fondo permita sumergirse en las profundidades del texto sin la menor interferencia, pero a la vez a través de una gran belleza. O sea, por ejemplo, una tipografía que tiene líneas muy bellas, curvas muy definidas, que realmente yo creo que la tipografía es uno de los grandes inventos del ser humano, porque no solo basta escribir, o sea, también hay que saber cómo escribir. Y las letras, la caligrafía primero y la tipografía después, sin duda que han influenciado y han marcado la manera en que nosotros leemos. No da lo mismo leer en una tipografía que en otra, no da lo mismo leer una escritura a mano que una escritura impresa. Literalmente de otro planeta viene esto, ¿no? Así es. Increíble. En la feria de libros raros de la Floresta Nos Invalta Ujú. aparecen estos, de vez en cuando, estos incunables. Wow. Carles llora y siempre metiendo la cuchara. Simplemente la cuchara, aprecia algo de él, ¿eh? Qué hermoso papel, ¿eh? Sí. Era preciso para esto. Wow, ahí está. Increíble. Mira.
¿Qué hay en el contenido mismo del libro que te llevó a hacer este trabajo ingente? Porque este es un trabajo ingente realmente, o sea, hay que hay una dedicación. Sí, efectivamente es un trabajo ingente. Mira, ¿Qué fue lo que te gatilló el deseo de embarcarte en esta empresa, ¿no? Para este libro en particular? Para este libro en particular, yo te diría que cuando el autor me presentó uno de los primeros textos que él me presentó, digamos, que en realidad está por la mitad del libro más o menos, que es el de la historia de Nucimbalta. Cuando el autor me presentó los textos, digamos, de este libro, uno de los primeros que me presentó fue el de la historia de Nucimbalta. Cuando el autor me presentó, digamos, este texto, que tal vez algún lector podría pensar que podría estar a buscarse al principio, dado que el título del libro es justamente la historia del reino literario de Nucimbalta, y la historia de Nucimbalta está en la página 377. Pero me pareció que era justamente no su comienzo ni su fin, sino que su centro, su calidad central o nuclear, lo que le daba a este texto su fuerza. Y pensando en una historia, es bastante breve. Es de escritura casi continua. Pero me pareció un texto nuclear, me pareció un texto medular, me pareció un texto de alcances insospechados, yo creo que insospechados incluso para el mismo autor. Y de hecho la sensación que una vez que el autor me envió el texto del libro, con la idea de editarlo, ni siquiera ya con un proyecto definido, sino simplemente con la idea de editarlo en algún momento, cuando el autor me envía este texto, yo empiezo a reviso nuevamente este texto que me había impresionado la primera vez, reviso nuevamente también y otros textos que me había mostrado esa vez, y también empiezo a leer ya propiamente tal otro espacio, otras densidades del mismo texto, y me empiezo a fascinar, o sea, me empiezo realmente a sentir que estoy frente a un texto que me supera, que me desborda como lector, y yo creo que no hay sensación más valiosa para un lector que sentirse desbordado totalmente. Entonces, esa desproporción que ocurre entre la obra genial, por ejemplo, y digo obra genial no queriendo necesariamente decir que su autor sea un genio, porque las obras pueden ser infinitamente más geniales que sus autores, sino que me refiero a la obra genial como constructo exterior, externo, y que a su vez atraviesa otros espacios. Extraordinario. Genial. Me gustó eso de los hemisferios. Sí. Esto es pura magia. Pura. Ese me encantó que estaba en blanco. Sí. Me encantó. Claro, Guillotino es personaje. El famoso Horace Wilkins, ¿no? Y ese texto a mí me hizo inmediatamente como reconocer algo completamente fuera de todo lo que yo había leído del mismo autor y de autores cercanos a él, y incluso bastante lejos de lo que había leído otros autores, y se acercaba más que nada a la tradición antigua, o sea, a la tradición de la escritura alquímica, de la escritura de la sabiduría profunda, de la filosofía en el más alto sentido de la palabra, la filosofía que buscaba la sabiduría, que buscaba Sofía, no la que busca el conocimiento.
no la que busca el pensamiento, que es distinta para mí. Entonces, ese texto se acercaba sin duda, que ahora se me perdió, se acercaba sin duda a esa comprensión que yo tenía del texto profundo. Bueno, como te decía, o sea, en el fondo el tipo simplemente lo que hizo fue llegar, decirme, mira, yo sé que tú tienes el libro, yo sé que tú lo haces, tú eres el que lo fabrica, tú eres el que lo manufactura, tú eres el que lo edita, por lo tanto aquí está el dinero y simplemente tú me lo envías a la dirección que te voy a dar y cuando lo tengas listo. Y yo la verdad es que me quedé como un poco perplejo. No sabía si aceptar el encargo o no aceptarlo, pero finalmente lo acepté. Tomé el dinero y comencé a trabajar. Qué hermoso. Esta es la guinda de la torta. Maravilla. Mira, qué hermoso. Wow. Qué calidad. Quedó bien. No, quedó extraordinario. Es que ahí donde la historia se empieza a poner rara, porque la verdad es que el autor me llama un día un poco asustado, ¿eh? Yo lo noté un poco tranquilo, no sé si asustado, pero en realidad un poco complicado. Que en el fondo lo habían llamado alguien lo llamó para presionarlo, en el fondo para pedirle, para presionarlo por el libro 1, por el ejemplar 1, no para ya mandar a hacer un ejemplar, sino que alguien realmente parece que quería el primer ejemplar que se hizo. La verdad yo no entiendo por qué. ¿Y que ese ejemplar tiene el colofón? ¿Puedes mostrar el colofón? Sí. El colofón dice: este libro ha sido impreso sobre papel fine label de 90 gramos lineado y encuadernado con puntada copta, tapas de madera y guardas en papel ingres de 106 gramos. El texto ha sido compuesto en tipografía Adobe Caspian Pro con capitulares Celtic Else. Esta es una edición ilimitada, en el sentido que no se ha prefijado un número de ejemplares de antemano, pero es limitada en el sentido en que en determinado momento no serán más ejemplares de este tipo. En ambos casos se trata de una edición reducida y excepcional. Cada ejemplar será realizado por encargo con el apellido de su destinatario caligrafiado en rojo. Y este es el ejemplar York. No, pues como te decía, el tipo me llamó de manera bastante insistente para saber cómo iba el tema del libro. O sea, yo llevaba no mucho tiempo trabajando ya en el ejemplar. El tipo me llamaba insistentemente, eso es lo que te digo. O sea, no... bueno, y me insistía que necesitaba que el libro estuviera terminado pronto, que tenía que tenerlo luego, y yo en realidad, o sea, ya, el libro es bonito, está bien. Y puede ser interesante, ok, pero ese nivel de obsesividad me pareció extraño. ¿Y te parece el colofón? No podía ser de otra manera. Increíble. Sin palabras. Increíble que no ¿cómo hiciste? Técnica secreta. Técnicas secretas de la alquimia editorial. Ah, Quedó bien. Todavía tiene el olor del barniz. sí.
Ay, qué maravilla, ¿eh? Algo reposar ahí en su placenta. Exacto. En su saco vitolino. Porque me llama el autor el otro día. ¿No? Después que ya me llama este tipo, me llama el autor. Bastante preocupado, bastante asustado tal vez, porque en realidad lo había estado llamando gente distinta. Un par de personas, 2 o 3 personas lo había llamado en distintos momentos con tonos muy agresivos, para obtener el ejemplar 1 al precio que fuera. Al precio que fuera, o sea, y eso no ocurre porque sí. A mí realmente no lo entiendo. Se me hace difícil entender la razón. Claro, ¿Fíjate? claro, Sin ningún problema. claro. No tienes que estar... Te permite extender las páginas. ¿Fíjate? No tienes que temer que de repente cruja así No. como esos libros. ¿Te fijas? 6 horas. 6 horas solamente cosiendo. Wow. Otra vez estamos. Pero es que lo que pasa es que esta vez la cuestión ya se puso espeluznante, porque que entren a tu casa. O sea, imagínate lo que es eso, ¿no? Para alguien que no lo ha vivido, bueno, ¿qué pasó? O sea, que en el fondo ya, yo mandé el libro, lo mandé, pasaron unos meses, no pasó, no, todo ok, no hay problema, es que ni siquiera recibí acuso de recibo de parte de este tipo, del argentino, digamos. Simplemente lo envié, supuse que todo había llegado bien, supuse que si algo iba mal el tipo me iba a contactar. Bueno, el asunto es que no recibí luces, supuse que estaba todo bien. Y si otro día llego a mi casa me encuentro con que el lugar donde estaba puesto el libro, mi ejemplar del libro, está no solo vacío, o sea, digamos, no solo que el libro no esté, sino que además está relleno con otros libros como si en realidad nunca hubiera existido. Y ahí empiezo a pensar, o sea, me estoy volviendo tan loco como para haber inventado todo esto en el fondo y que en realidad este libro nunca existió. Que en el fondo, o me lo robaron, simplemente alguien entró y se lo llevó. Y no se llevó nada más. O sea, no es que tenga muchas cosas de valor, pero hay otras cosas, el computador, digamos, no sé, esas cosas, pero el libro, bueno, claramente, es extrañísimo, Incluso tan extraño que yo llegué a plantearme, como te decía, la posibilidad de que en realidad yo me haya inventado todo esto. O sea, que en realidad nunca hubo autor, que en realidad nunca hubo libros, que en realidad nunca, cargo nunca hubo argentino, que todo fue un invento en mi cabeza. O sea, realmente... Bueno, pero el asunto es que, alucinación o no, al tiempo después ya me recupero un poco del susto, digamos, y llamo al autor, pues le digo, o sea, oye, mira, ¿sabes qué está pasando? Es esto, o sea, lo que está pasando es que mi libro desapareció, del argentino que me cargó el tercer ejemplar nunca más supe, y el tuyo es el que está quedando, entonces, puta, ten cuidado. Yo sé que estás puesto como reticente ya a hablar del tema, ya no, mira, yo estoy a punto de ya de dejarte en paz, ¿no? Pero, ¿puedo hablar? Eso no lo creo. ¿No? Bueno, está bien. Puedes confiar o no confiar. Pero me gustaría saber quién es el autor del libro. Porque tú me dices que no fue Nathaniel Retamarri el autor. No. ¿Quién es el autor? El verdadero autor. Es un ser de carne y hueso, claramente. No es ningún ser venido de otro mundo. Pero no estoy, digamos, en posición de darte muchos detalles sobre él. ¿Existe algo así como un libro imposible? ¿Existen los libros imposibles? No. Para un editor no. No. Para un editor como tú, ¿no? Para un editor como yo, que no soy un editor. ¿Qué eres? Soy ¿Cómo un te fagotista. 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 Creo que es lo más ridículo que alguien puede ser en la vida. Curioso que fagot rima con tarot. Sí, es curioso. ¿Has pensado en eso alguna vez? No. ¿Puedes pensar en eso un rato? No. Me niego. Me resisto.
custódialo bien, no sé, guárdalo. Pero en realidad, o sea, ¿cuál es el sentido de robarse un libro que en realidad tú puedes hacer? Yo puedo hacer más libros. Entonces empecé a pensar en realidad no puedo. A lo mejor si voy al computador y voy a encontrar que no tengo ni un archivo. En realidad no puedo reproducirlo. O sea, eso ya sería muy raro, pero sí, me da un pavor, no sé, ni siquiera quiero mirar la carpeta donde está el dichoso códex, o sea, donde está el archivo matrices, no quiero ni saber. Simplemente te puedo decir que nos conocimos a través de medios no tradicionales. No nos conocimos en persona primero nos conocimos a través de videos, a través de conversaciones video grabadas. Luego nos contactamos a través de cartas de correo electrónico, después del chat. Y finalmente terminamos por conocernos. Un día viajé yo y me encontré en la ciudad con él donde vive. ¿Dónde vive? En el sur de Chile. ¿No puede decir la ciudad? ¿Nombre? O sea, era la zona alrededor de la zona de la 9ª región. No voy a puntualizar más. O sea, el libro imposible es imposible porque es posible. No podemos conocer lo imposible si no conocemos lo posible. Y el hecho de que ya podemos concebir algo que es imposible nos hace que eso ya exista. Yo pienso en el libro imposible y ya existe. Entonces, lo único que me falta es materializarlo. Eso es todo. Pero la materialidad no implica la existencia. Son pasos distintos de la misma cosa. ¿Qué matiz ves tú ahí entre materialidad y existencia? ¿Cómo un libro puede ser existente y no material o material y no existente? Creo que lo interesante ahí es justamente verlo como lo último que dijiste, material y no existente. Porque pues, hay libros que son materiales, existen, o sea, materialmente, pero que son no existentes en el sentido de que no encarnan ni materializan algo que esté más allá de ellos. Se agotan en sí mismos, se anulan a sí mismos. Es como la resta. Yo puedo hacer un volumen de 1200 páginas donde voy restando y haciendo multiplicaciones que finalmente llegan al cero. O sea, y da lo mismo. O sea, ahí está algo materializado, pero no existe. No existe un libro, no existe un alma de ese libro. Para mí los libros son alma. Existen los libros que existen antes de ser materiales. Y una vez que lo son, simplemente se completa un paso. ¿Pero existen simplemente porque están escritos y no han sido editados? Yo creo que basta con que hayan sido pensados, imaginados. O sea, como los libros de Borges, como el libro de arena. Y no podría decir que el libro de arena no existe. Yo creo que uno de los libros más reales para mí, el libro de arena. Pese a que tal vez materialmente no exista. Pero mira, sabes que finalmente lo más curioso es que después de buscando otras cosas, ni siquiera estaba en internet, sino que estaba mirando estaba en el diario, estaba leyendo Artes y Letras, creo. Y las Artes y Letras aparecen abajo siempre como concursos públicos, llamados, avisos de cosas legales, litigios. De repente veo Retamar y paso así, ¿no? Así como Retamar y ¡pum! Retamar, a ver, me llamó la atención y lo veo y dice juzgado no sé tanto de Córdoba, creo que era Córdoba, Argentina, hace un llamado, digamos, en el fondo era, no sé si la fiscalía o un abogado el que le había puesto el anuncio, en el fondo pidiendo información sobre algún personaje o alguna persona o alguna familia asociada al nombre de Retamarric, porque había un conde allá. Conde, vaya a saber uno si realmente noblemente llamado conde o un conde ese es el conde nomás. Conde Retamarric en Argentina, en Córdoba, que deja un testamento intrincado, laberíntico, extraño, que en realidad da curiosidad ver por lo que se describe, ¿no?
y que este supuesto testamento tiene dos cláusulas finales que son incomprensibles. Legalmente son incomprensibles e incluso parece que también son incomprensibles más allá de las leyes. Y algo habla de un código, ¿ya? Y ellos están buscando ese código para descifrar estas dos últimas cláusulas. Entonces, yo me leo esto con una perplejidad curiosa, así como entre escéptico, como un poco hastiado y así, por otro lado fascinado. ¿Entiendes? Como asco, fascinación y perplejidad, ¿no? Una cuestión muy rara. El asunto es que empiezo a pensar, no puedo evitar ponerme a pensar en la cuestión. Y recuerdo que la palabra código proviene justamente de la palabra códex, de la palabra códice. Códice, código, códex. Y recuerdo el códex no se inventa, y recuerdo a Nathaniel Ratamarrick, pero resulta que el libro, claro, está firmado por Nathaniel Ratamarrick, pero no, el autor no es Nathaniel Ratamarrick, es otra persona, está firmado por él. Entonces, ¿cómo puede ser que exista un tal Ratamarrick cuyo testamento solamente se resuelve a través de un código? O sea, que tal vez ese código se refiere a un libro, se refiere a este códex, ¿ya? Pero si es así, ¿cómo alguien que hizo un testamento, quizás hace cuántos años, hacía referencia a un asunto que yo acabo de hacer hace un par de años? O sea, no lo entiendo. Pero es la novena región. Y nos juntamos, nos reunimos, empezamos a tener cierta cercanía, digamos. Este es un tipo en realidad bastante excéntrico, especial. Yo no esperaba que él, digamos, se relacionara conmigo. Pero resultó que nos relacionamos bastante. Dentro de su mundo, él no es un tipo que tú puedas ver corrientemente en la calle, no lo vas a ver. Y si lo ves, no te va a parecer un tipo de ninguna manera que se destaque del resto, ni que tampoco sea menos que el resto, completamente promedio. Y bueno, en estos afanes literarios mutuos, digamos, empezamos a coincidir y él se dio cuenta de que teníamos visiones convergentes en cuanto a lo que era el tema editorial, en cuanto a lo que era el tema escritural. Entonces se generó una sinergia creativa en ese punto, en que sus textos él comenzó a compartirlos conmigo y surgió la idea de editarlos. Y así fue que llegamos a este libro y al anterior, al de la Orden del Dragón, de la escritura onírica. Y eso es, o sea, no te puedo decir mucho más. O sea, es una persona, digamos, que dedica su vida a la escritura. Y eso ya es suficientemente corriente y a la vez suficientemente loco como para que te diga todo sobre esa persona. Pasó algo chistoso porque yo estaba cosiendo mi ejemplar que quería tener listo antes de venir, porque después ya no iba a alcanzar y quería andar con él. Entonces lo empecé a hacer un día y empezó a llegar gente a la casa. Así, yo estaba en la mesa cosiendo y empezó a llegar gente, amigos de José, así que a verla, y después se sentaron todos en la mesa y a carretear. Y yo estaba ahí cosiendo, así como que de repente miraban, me preguntaban por el todos libro. cosiendo y tú dando la puntada copta. Exacto, todos cosiéndose. Y yo ahí con la... Y al final ya me hacían barra. Claro. Fue muy chistoso. Fue muy chistoso. Fantástico. ¿Cuál es el estado anímico del autor del Codex Mos Invalta respecto de todo lo que ha pasado? ¿Tiene ganas de seguir publicando contigo, de seguir sacando libros con editores fantasmas? ¿O tiene ganas un poco de replegarse? Mira, la verdad yo no sé si en realidad publicar es lo que hacemos. ¿Ah? ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que publicar implica ser público, implica ser de público conocimiento que las cosas existen.
Y nosotros en el fondo lo que hacemos no es eso, lo que hacemos es materializar. Materializamos libros. Y los que en el fondo los libros buscan sus propios lectores, ¿no? Nosotros no salimos a buscarlos ni a promocionar los libros, ni hacemos lanzamientos, ni una de esas cosas que tienen que ver justamente con publicar. Entonces yo supongo que tal vez en el futuro hagamos otro libro, no lo sé. Yo lo supongo que sí, porque él es un tipo que tiene un ímpetu por, además de la escritura, en este momento de su vida, yo creo, por materializar esa escritura, ¿sí? Hacerla palpable, legible. Pero claramente esto lo ha afectado, claramente esto a él lo ha puesto en un estado de ánimo un poco complicado, un poco cambiante, un poco obsesivo, con ciertos temas asociados a la aparición de este libro. Entonces se ha visto un poco coercionado, un poco coercionado. ¿Y qué es lo que lo complica? Porque esto a otro autor le podría parecer incluso hasta atractivo, ¿no? Hasta atractivo, entretenido, ¿no? De que se produzcan eventos. Yo creo que él tiene una dicotomía. Yo creo que él tiene una dicotomía entre la exposición y el secreto. ¿Ya? Y como toda dicotomía o como toda contradicción vital, no tiene solución. Tanto de la manera en como él puede querer publicar más, también puede ser que desee no hacerlo. Pero es que te dije, ¿sabes qué? Él me pidió que yo fuera reservado. ¿Ya? Yo sé que tú estás haciendo una investigación y todo, pero hay ciertas cosas que no puedo decir, no puedo revelar, no. Él me... de partida su identidad no te la voy a revelar. Si me pides que te diga cuánta plata me dio, no hubo una instrucción específica respecto a eso, pero considero que no es prudente. No es prudente. Pero fue una suma elevada. Fue una suma elevada. ¿Qué sugieres tú a alguien que quiera leer este libro? Alguien que tenga la curiosidad, a pesar de todas las señales que dicen que deberían alejarse de este libro. Si alguien igual persistiera en su curiosidad y en su imprudencia y siente que necesita tener este libro, tener acceso a este libro, ¿qué le recomiendas tú? Que se tire al vacío nomás. Yo creo que no hay otra recomendación para este libro. Para las pocas personas que tuvieron acceso al proceso de edición y que pudieron ver fragmentos del texto, incluso solamente el comienzo. Muchos de ellos se sintieron completamente perplejos de no entender absolutamente nada, pese a incluso reconocer el vocabulario, o otros que ni siquiera entendían el vocabulario, pero aunque entendieran un poco de la sintaxis, digamos, el sentido se les hacía impenetrable. Entonces yo diría que este libro es un libro que requiere un salto a la piscina honda y oscura, a encontrarse con el kraken que habita ahí en esa agua espesa. Eso es un salto. Mira, yo creo que al que lea este libro y lo empieza a entender, le puede pasar lo que le pasó a Homero Simpson cuando compró cintas subliminales para adelgazar y la escuchaba con audífonos en la noche. Y se equivoca la mujer que le vende y le entrega una cinta para enriquecer el vocabulario. Y Homero empieza a escuchar, digamos, esta cinta y empieza a hablar cada vez con palabras más rebuscadas hasta que finalmente nadie le entiende y destruye su relación familiar y además está cada vez más obeso. O sea, cuidado. El libro de arena, como te decía. Esto que este libro también es una especie de libro de arena.
el sentido de que existió tal vez mucho antes de que su autor lo siquiera pensara en escribirlo, ¿no? Venía pululando, venía pulsando por el inconsciente del mundo desde hacía mucho tiempo, yo creo, tal vez desde siempre. ¿Qué es esto de la Biblioteca de Alejandría? Ese capítulo de la Biblioteca de Alejandría nunca acabé de comprenderlo. Es una de las preguntas que tengo que hacer al autor cuando lo vea, de hecho. O sea, tú dices que alguien puede adquirir este libro por las razones equivocadas y el libro puede volverse contra él. Claro que sí. Yo no sé si el libro se vuelva contra él, pero él mismo se va a volver contra él mismo, ¿no? Y el libro va a ser un catalizador. Porque cuando empiezas a entenderlo, a tratar de entenderlo y empiezas a creer que lo entiendes, te empieza como que te empieza a invadir, te empieza a filtrar en ti cosas y terminas hablando palabras raras como el dolmen trifásico y puedes pensar y soñar con el dolmen trifásico y te invade, es un bichito así. Es un salto. Nadie te garantiza qué es lo que vas a encontrar abajo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo diagramo no leo. O sea, leo, voy viendo, pero voy viendo las palabras en cuanto a palabras, las frases en cuanto a frases, los párrafos en cuanto a párrafos. Pero no entro en el libro. Eso pasa. La diagramación es otro espacio del texto, es totalmente distinto. Por eso ahora yo recién voy a leer el libro. Cuando ya está hecho. Ni siquiera lo pude leer cuando era un solo archivo de computador. Para mí leer en el computador es como no sé, hacerlo con una muñeca inflable. Una cosa totalmente estúpida, ¿no? O ir al cine con lente de sol. Exacto. Ir al cine con lente de sol. ¿Y Juan Luis Martínez qué papel cumple en todo esto? Porque sé que la nueva novela es uno de tus libros más queridos, ¿no? Sí. Que todavía... Es uno de los libros, o sea, yo creo que es el libro que yo he habitado en la vida. Entonces, si yo he habitado un libro, ha sido la nueva novela. Y si hay un libro que a mí me ha habitado, ha sido la nueva novela. Y es curioso porque cuando yo me encuentro con la nueva novela, es como un reencuentro. Es una sensación de reencuentro muy curiosa. Y es una sensación de que ese libro yo lo hice, pero no a través del ego, así como del ego de autor, sino que es un libro que me pertenece tanto como le pertenece a Martínez. ¿Fijas? Y que en el fondo, simplemente por azar del destino, se materializó antes de que yo naciera. Pero eso no está para nada conectado con el vínculo que yo tengo con el libro. Sencillamente es el libro que a mí me dio vuelta a la vida, o sea, me dio vuelta la cabeza, el espíritu, todo. ¿Qué impresiones te surgen bajo esta lluvia en esta ciudad perdida? Tener de nuevo el códice en tus manos, el ejemplar 1. Siento que como que el libro está creciendo, está como adquiriendo su primera experiencia del mundo. Eso sí. Nunca me olvidé de la importancia de ese pasaje de 2666
cuando el libro lo deja colgado a la intemperie amalfitano y se habla de esa historia, digamos, de dejar el libro hasta afuera para que conozca los elementos, para que conozca lo que es la realidad. Es un libro de geometría. Para que aprenda un par de cosas acerca de la realidad. Exacto. Justamente un libro de geometría que es una de las maneras que el ser humano ha buscado entender la realidad, la geometría. Fíjate que este libro está también dando sus primeros gateos en cuanto a existir, a estar en la realidad. Está empezando a estar en la realidad. Y me gusta esa sensación, me gusta. Me gusta ver los libros crecer, me gusta verlos envejecer. Me gusta ver libros míos que yo compré nuevos y ya están amarillando. Me encanta. Sobre todo, bueno, con este tipo de libros. Que realmente materializarse no termina con hacerlos. Todavía se está materializando, todavía está empezando a vibrar con lo que es este mundo. Está empezando a conocer los ciclos. ¿Y sabes cuándo a mí se me ha sentido eso? Cuando vi el video de este alquimista español, este árabe, que una vez que terminaba comenzando a hacer agua, que justamente cuando terminaba de preparar un elixir lo dejaba en una circulación a la intemperie para que conociera los ciclos de la naturaleza. Sí, gracias. Ahora sí le va a pedir la cuenta. ¿Estamos jugando todo? Sí. ¿Por qué?